a estar compartiendo, seguramente el hospital la va a estar compartiendo en la página del hospital, ¿sí? Para que puedan acceder nuevamente, tanto la de la fecha como las capacitaciones previas y las que van a ver después de esta. Bueno, en principio voy a compartir mi pantalla, voy a hacer un ejercicio de atención en un ámbito ambulatorio, ¿sí? Desde un paciente que ya tiene un turno agendado y ya pasó por una admisión o ya pasó por un tótem para anunciar su llegada. Así que sería la atención desde el consultorio directamente. En principio están todos silenciados. Las preguntas les voy a pedir que las vayan volcando en el chat y después al final de la explicación las leemos una a una y las compartimos entre todos, sobre todo para no interrumpir el flujo del proceso, ¿sí? Así queda bien clarito cómo es toda la atención. Bueno, mi nombre es Josefina, por si hay alguno que no me conoce. Bueno, voy a primero, antes que nada, compartir la pantalla. Bien. Bueno, perfecto. Esta es la pantalla principal de TASI, que vamos a ver una vez que nos logueamos con el usuario y la contraseña. En este caso estamos con un perfil de médico ambulatorio, ¿sí? Por eso vemos estas dos funciones en la pantalla principal. Tenemos la agenda de consultas por un lado y tenemos el expediente clínico electrónico por el otro. El expediente clínico electrónico es la historia clínica propiamente dicha, en donde nosotros vamos a trabajar las distintas atenciones, independientemente de en dónde se encuentra el paciente, ¿sí? Todas las personas que intervengan en la atención del paciente van a utilizar esta función como función principal. Al final de lo que es la atención voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo gestionar lo que son las agendas, ¿sí? Cómo generar un turno para mí mismo y cómo trabajar con las personas de demanda espontánea para aquellos que trabajen con esa modalidad, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es una capacitación bastante genérica en el sentido que vamos a tratar de abarcar todos los tipos, digamos, un flujo completo, digamos, de atención, sin detenernos demasiado en lo que es la carga del dato puntualmente, que eso después cada área y cada servicio tiene sus especificaciones para el caso, ¿sí? Bueno, antes que nada vamos a ingresar a lo que es el expediente clínico electrónico. Bien, vamos a ver que como yo obviamente tengo un perfil de ambulatorio, a mí el sistema cuando abro mi sesión, inicio con mi usuario y clave, acá en el margen superior derecho van a tener el nombre del usuario que está logueado. Una vez que ingresamos al sistema, vamos a ver que en este caso en el menú de la izquierda, que es el menú en donde nosotros vamos a trabajar, ya está posicionado sobre la opción que dice consulta ambulatoria, ¿sí? Que es el área ambulatoria. Y estoy viendo un consultorio que es el área o sector que yo tengo disponible también para mi perfil, ¿sí? En principio les voy a mostrar que en esta sección vamos a trabajar con el área ambulatoria y con la opción de consultas. En la opción de consultas vamos a poder ver mis agendas y la agenda de consulta, que es la agenda de la fecha, ¿sí? Fíjense que yo en este caso tengo entonces en el menú de la izquierda abierta la opción de consultas con la agenda de consulta y esta es mi agenda para el día de hoy, ¿sí? Yo lo que hice fue reservar un turno para este paciente que se llama Prueba Sistemas, que es con el que vamos a trabajar ahora, para poder directamente desde acá trabajar con el paciente. Esto es lo que ustedes deberían trabajar de manera diaria, los médicos o los profesionales que trabajen con agendas van a ver acá la lista de sus pacientes con los horarios de los turnos asignados, ¿sí? En este caso, también podemos ver que en el margen superior izquierdo hay una lupa en donde dice buscar paciente, ¿sí? Con esta opción nosotros podemos trabajar con pacientes en búsqueda libre. Supongamos que es una búsqueda de un paciente fuera de un contexto de atención. Yo solamente quiero ver una historia clínica o necesito consultar una historia clínica para hacer algo en particular, para algún ateneo, algún trabajo. Bueno, con la opción de la lupita, como vimos recién, esta opción que vemos acá en el margen izquierdo, haciendo clic, nos va a abrir lo que es el buscador de personas, ¿sí? En el buscador de personas podemos trabajar ingresando datos filiatorios del paciente, como por ejemplo el número del DNI. ¿Sí? Si es el dato que yo tengo, voy a ingresar acá el número del DNI del paciente que quiero buscar.
haciendo clic con el botón filtrar me va a devolver la persona física. Si lo que yo tengo es el nombre del paciente, ¿sí? Voy a cambiar el filtro de arriba y voy a poner nombre, y acá voy a poner el nombre del paciente, ¿sí? Para que me pueda devolver los resultados, ¿sí? Después también tenemos una opción más para buscar, que es con mis pacientes recientes. Esto es interesante sobre todo cuando uno en la práctica, si sabes que es un paciente que atendiste en las últimas horas, siempre lo vas a ver acá con la última fecha de acceso en orden cronológico. Es un facilitador. Bien, continuando con la parte de la agenda de consultas, entonces, acá tenemos desplegada la opción consultas, agenda de consultas, en donde veo a mi paciente con el turno para hoy, ¿sí? Haciendo doble clic sobre el paciente, fíjense que me sale un cartel en donde me pregunta si quiero confirmar la atención de este paciente. Es decir, que el paciente va a pasar de un estado de un turno reservado o normal, como dice acá, esto es normal es reservado, a pasar en atención, ¿sí? O en consulta. Si yo le doy OK, automáticamente el estado de este paciente pasa a ser en consulta. En este caso me está pidiendo otra confirmación, indicándome que el médico responsable por el paciente es el doctor Mateus Amorim. En este caso es un ejemplo para que puedan ver cómo cuando ustedes en la práctica de consultorio el paciente pasa por más de un profesional, el responsable de la atención va variando de acuerdo cada vez que se levanta el paciente con el doble clic desde la lista de trabajo, ¿sí? Acá le vamos a dar OK para continuar. Bueno, esta es la pantalla de la historia clínica y acá me voy a detener primero a ver nuestro menú de la izquierda, que es donde nosotros estamos trabajando. Lo único que hizo el sistema fue abrirme el paciente, en donde estoy viendo acá todos los datos filiatorios del paciente. Acá veo el mismo nombre del paciente con una flecha hacia abajo y con todos los ítems o registros que puedo hacer sobre la historia clínica de este paciente, ¿sí? Fíjense que si me despliego hacia arriba, vuelvo a ver el menú que estaba viendo anteriormente, ¿sí? La consulta con la agenda de consultas y el paciente que está abierto dentro de la agenda de consultas. Es un árbol. Esto se va desplegando a medida que yo voy abriendo el menú y seleccionando las opciones, me va desplegando las opciones que tengo disponible para ese punto de menú. En este caso, ahora dentro de la agenda de consultas, estoy adentro del paciente prueba sistemas. Y en este caso, vamos a ver que adentro de ese paciente yo puedo agregarle toda esta información, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que son los registros que podemos hacer dentro de la historia clínica de nuestro paciente. Siempre que pasa por una consulta ambulatoria, el paciente que trae siempre un motivo de consulta, ¿sí? Un motivo de consulta o enfermedad actual. En TASI van a ver que nunca se puede escribir sobre la pantalla directamente, si es una pantalla que está bloqueada para agregar información, siempre tenemos que buscar el botón añadir. A veces es un botón grande en el centro de la pantalla y cuando hay registros se transforma en un botón pequeño en el margen derecho. Ahora lo vamos a ver mientras avancemos con los distintos puntos. En este caso vamos a añadir un motivo de consulta. Fíjense que es un motivo de texto libre, prueba sistemas, el paciente consulta por, etcétera, etcétera, etcétera. Y la enfermedad actual, lo mismo, otro campo de texto libre. Lo que nosotros podemos hacer con esto, obviamente, es completar solamente el motivo de consulta, sin la enfermedad actual si no lo requiere, o ambos campos en caso que esto lo requiera, ¿sí? De acuerdo a la práctica o a la clínica del paciente. Una vez que yo ingresé el texto del motivo de consulta y la enfermedad actual, voy a guardar el registro. Una vez que guardamos los registros, en TASI vamos a ver siempre este cartel que estamos viendo en el centro de la pantalla en este momento que dice si queremos liberar ahora este registro. Ahora paso a explicar lo que significa liberar un registro. Todo lo que nosotros ingresemos en TASI, siempre al guardar queda en un estado de borrador hasta liberar este registro. Cuando se libera el registro, esto se transforma en algo definitivo, ¿sí? De acuerdo al estado de este registro son las acciones que yo voy a poder hacer sobre esto que acabo de guardar. Por ejemplo, yo ahora lo que voy a hacer es un ejemplo de no liberar y dejarlo como borrador. Mientras esto esté como borrador, yo lo voy a poder editar a través del botón ver
puedo agregar más información y volver a guardar. No lo voy a liberar y también lo puedo eliminar, ¿sí? Me pregunta si quiero excluir el registro, si le doy OK, me lo elimina. Ahora bien, cuando yo libero este registro, con el botón verde, lo liberamos. Ahora que es un registro definitivo, cuando pongo el botón ver para editar, ya no lo puedo editar. Los campos están bloqueados, ¿sí? Porque este registro ya es un registro definitivo. Y tampoco lo puedo eliminar. El botón eliminar ahora me aparece como bloqueado o apagado. Lo único que voy a poder realizar sobre este registro es inactivarlo, porque si me equivoqué, igual el sistema nos ofrece una opción para estos casos, en donde vamos a inactivar el registro, nos pide que justifiquemos por qué no lo estamos inactivando. Voy a poner que fue un error de tipeo, y lo voy a inactivar. Y el registro queda visible, pero tachado con la fecha de inactivación, ¿sí? Supongamos que ahora voy a añadir el registro correcto, lo voy a guardar y liberar, y vamos a ver cómo se visualizan los registros una vez que está definitivo y una vez que está bloqueado, ¿sí? Tengan en cuenta que los registros que no se liberan o los registros que están en borrador no se visualizan en la historia clínica para el resto de las personas, ¿sí? Solamente lo veo yo o el usuario que lo creó. El registro borrador solamente lo ve el usuario creador, ¿sí? Una vez liberado es recién cuando impacta en la historia clínica y es compartido por las otras personas que tengan acceso al expediente clínico electrónico. No hay una fecha límite para realizar la liberación del registro, lo puedo hacer al otro día, etc. El punto es que que si no se libera queda en borrador, así que es un registro que no existe para el sistema, con lo cual yo siempre recomiendo liberar cuando se crea la evolución o cuando se crea el motivo de consulta, y luego en todo caso tenemos la opción de inactivar, o también, si nos olvidamos, si no fue por un error, de añadir otro registro más en donde puedo completar la información superior. Esto no tiene ningún límite, yo puedo agregar la cantidad de registros que quiera adentro de la misma atención, ¿sí? Que es la atención 1273 con el ingreso en la fecha. Bueno, voy a continuar ahora con la pestaña de antecedentes. Vamos a ver que en la opción de antecedentes tenemos muchas subpestañas. En la principal, la primera que nos aparece es la de alergias, pero después también tenemos antecedentes patológicos, medicamentos en uso, antecedentes no patológicos, antecedentes quirúrgicos, hospitalizaciones. Y siempre que vamos los tres puntitos es porque hay más menú oculto o porque no hay más lugar en la pantalla, con lo cual si nosotros hacemos clic vamos a ver que tenemos tratamientos anteriores, antecedentes heredofamiliares, factores de riesgos, órtesis y prótesis, etc. Esto obviamente, en principio, para aclarar, ninguna información que dentro de esto es obligatoria cargar, siempre y cuando vamos a cargar siempre y cuando que requiera la clínica de nuestro paciente, nosotros lo consideremos relevante para su historia clínica, ¿sí? Los antecedentes o los factores de riesgo son colaborativos. El paciente, a medida que se vaya atendiendo en los distintos sectores del hospital, esto se va a ir cargando con información, y después cuando el paciente vuelva o retorne a la atención al hospital, esto ya va a estar cargado, así que tampoco es necesario realizar una carga cada vez que el paciente tiene una consulta, ¿sí? Sino que si, por ejemplo, el paciente tiene una alergia al látex que ya fue registrada, bueno, no es necesario registrarla nuevamente, ¿sí? En este caso voy a hacer un registro de una alergia a modo de ejemplo a través del botón añadir. Voy a ingresar lo que es el agente causante. Supongamos que en este caso puede ser el látex. Y podemos dar distintas indicaciones o agregar información complementaria a este registro de la alergia, ¿sí? En donde podemos indicar la intensidad de esta alergia, podemos indicar la condición de esta alergia, si es una sospecha o es confirmada, podemos indicar si tiene una última manifestación, si tiene algún tipo de observación, ¿sí?
En caso que, por ejemplo, en vez de ser el látex el agente causante sea un medicamento, el sistema nos va a permitir indicar el medicamento específicamente o la clase del medicamento o si es una familia. Si esto va a ir de acuerdo a lo que yo necesite registrar de acuerdo a lo que me indique el paciente. Acá tenemos los tipos de reacción que causa. Voy a poner, por ejemplo, alergia al látex, media y moderada. El tipo de reacción es una erupción. Es confirmada y una observación. Lo guardo y lo libero. Y de esta manera queda registrada la alergia al látex para nuestro paciente. Voy a hacer un ejemplo más, que es un ejemplo de antecedentes patológicos, simplemente para que visualicen y vean cómo en la práctica es bastante simple, ya que son todos formularios semiestructurados, no tenemos que hacer demasiado más que encontrar el registro en el menú de donde lo que queremos ingresar y luego a través del botón añadir, seleccionar los campos que requiere el registro que estamos realizando. Los campos, fíjense que en este caso no hay ninguno obligatorio. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco en rojo, ¿sí? Y el sistema no les va a permitir guardar el registro si no tienen todos los campos obligatorios completos. En este caso vamos a agregar un antecedente patológico, lo puedo agregar a través de un código de CIE-10 o puedo agregar una patología como texto libre. Yo voy a poner un código de CIE-10, siempre es recomendable hacerlo a través de la codificación para después hacer investigaciones o lo que se requiera. Voy a poner que el paciente tiene diabetes, cualquier cosa, voy a poner, sí, diabetes insulino dependiente, le voy a dar OK. Bueno, y en este caso lo mismo, al igual que con la alergia, nosotros le podemos agregar información complementaria, como el estatus de la enfermedad, el nivel de seguridad, ¿sí? Si hay que hacer algún tipo, si tiene alguna importancia dentro de la historia de salud, todo es complementario, ¿sí? Puede tener una fecha de inicio, por ejemplo, tiene un despertar de diabetes a cierta edad, entonces se puede indicar la fecha, eso por ahí en pediatría o en algunos casos está bueno ingresarlo. Acá lo voy a guardar. Y de nuevo el sistema nos pide liberar. Entonces ahora, hasta el momento, ingresamos dos antecedentes. Ingresamos una alergia e ingresamos un antecedente patológico de una diabetes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar con los otros puntos. Acá podemos ver que continuamos con lo que son los signos vitales y monitorización general. Esto, de nuevo, no es información obligatoria para completar durante la atención, pero en caso que la clínica requiera, o que nos interese ver algún tipo de signo vital que haya sido tomado, si pasó este paciente por una enfermería o por algún área asistencial en donde le hayan hecho algún registro, lo podemos consultar sin problema. Yo le voy a agregar un registro de presión nada más. Fíjense que me calcula la presión media. Y le voy a poner una temperatura. Y voy a guardar. Voy a liberar el registro. Y con esto ya me queda la presión. Voy a agregar un registro más, simplemente a modo de ejemplo. ¿Ok? Y lo voy a liberar. Y fíjense ahora que si yo tengo más de un registro, con el botón derecho del mouse, puedo visualizar un gráfico haciendo clic en el menú flotante. Siempre está así, con el botón derecho del mouse nos ofrece un menú flotante en donde tenemos más opciones para trabajar sobre la historia clínica. En este caso vamos a poner para visualizar el gráfico, y acá vamos a ver que se nos va creando un gráfico con los distintos valores. Si yo me paro sobre alguna de los registros, va a prender la luz o se va a prender solamente el registro que estoy marcando. Y obviamente en donde están los puntitos es en donde están los registros de los valores, ¿sí? Esto es simplemente para modo informativo. Fíjense que ahora el menú de la parte del expediente clínico desapareció y es porque se me abrió una pestaña nueva. Acá tengo la pestaña en la que estábamos trabajando, que es la del expediente clínico electrónico, y acá al lado tengo la pestaña en donde estamos viendo los gráficos de este expediente clínico. Esto porque les quiero aclarar, porque no quiero que utilicen el menú del navegador, que es la flechita para volver para atrás, porque se les cierra el sistema, ¿sí? Siempre hay que trabajar dentro de TASI, adentro de la aplicación. Entonces, ¿cómo hago para quedarme sobre la pestaña de atrás?
debo cerrar la pestaña que se me acaba de abrir con la cruz, ¿sí? Haciendo clic sobre la cruz. Vuelvo a la pestaña anterior, en donde acá tengo mis 2 registros de signos vitales, ¿sí? Voy a pasar ahora a la etapa de diagnósticos. Acá estamos viendo los diagnósticos del paciente. ¿Esto qué significa? Que son todos los diagnósticos, se van a enlistar todos los diagnósticos que fueron ingresados para nuestro paciente, independientemente del contexto y de la fecha, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tiene un registro de un dolor abdominal y pélvico el día 10 del 2 como un diagnóstico definitivo, ¿sí? Esto seguramente el paciente el 10 del 2 tuvo una atención en el hospital y la atención fue cargada con un diagnóstico como dolor abdominal. Estos son los diagnósticos del paciente, como dijimos recién. Lo que vamos a ingresar ahora en la pestaña de al lado son los diagnósticos de la atención, ¿sí? Que es la pestañita al lado, donde vemos diagnóstico de la atención. Fíjense que en esta pestaña no puedo agregar información, no tengo ningún botón de añadir, porque es algo que se alimenta con todos los diagnósticos que se van ingresando en las distintas atenciones, ¿sí? En este caso voy a poner añadir, y acá vamos a ver que el sistema primero nos ofrece diagnósticos de rutina. En este caso no le den bolilla a la lista que estamos viendo, pero es solamente a modo para ejemplificar cómo trabaja el sistema. Este facilitador, la idea es que les ofrezca diagnósticos de rutina por especialidad. Entonces, cuando yo tengo, mi perfil es un médico, por ejemplo, soy médico clínico o soy médico de traumatología o la especialidad que tenga, el sistema me ofrezca una lista de diagnósticos de rutina para poder trabajar sobre eso sin tener que buscarlo, ¿sí? Es decir, se enlistan los diagnósticos más frecuentes para que cuando uno quiera ingresar el diagnóstico simplemente lo tenga que seleccionar y cliqueando la opción de liberar registro, hago todo en una sola acción, ¿sí? Sin tener que buscarlo. En este caso no lo voy a utilizar, y si no lo quiero utilizar porque mi diagnóstico no está en esta lista, lo cierro nada más con esta cruz, y me queda abierta la pantalla en donde voy a ver los diagnósticos de la atención. En este caso, para ingresar el diagnóstico hay que pararse sobre la barra en donde hay que ingresar el diagnóstico, y a medida que voy ingresando las letras, me va a ir ofreciendo la lista de diagnósticos codificados con CIE-10. Yo acá en este caso voy a poner, por ejemplo, dolor asociado con la micción. Si esto tiene alguna lateralidad, lo puedo ingresar. La clasificación del diagnóstico puede ser principal o secundaria. El diagnóstico puede ser definitivo o preliminar. Puedo ingresar una etiología, por ejemplo, acá creo que es infecciosa. Le puedo ingresar una fecha de inicio, una última manifestación, hace cuánto que tiene, cuál es la duración de este diagnóstico. Y también, por supuesto, le puedo agregar una observación. Voy a guardar y liberar el registro, como siempre. Y ahora vamos a ver que este diagnóstico que ingresé acá, que es el dolor asociado con la micción, ahora lo voy a ver en la lista de diagnósticos del paciente. Este es el que acabamos de ingresar y este es el que fue ingresado con la fecha de 10 del 2, ¿sí? La idea es que acá podamos ver en una sola hoja todos los diagnósticos que fueron ingresados para este paciente, con la fecha. Bien, ahora vamos a ir a la opción de solicitud de estudios. En la solicitud de estudios es para realizar la receta de esta solicitud. Vamos a añadir una solicitud. La idea es que con esta fecha, nosotros acá en la pantalla izquierda esté indicada la fecha en la que estamos realizando esta solicitud. Y en la pestaña de la derecha, en el recuadro de la derecha, vamos a enlistar todos los estudios que le queremos enviar a nuestro paciente. A través del botón añadir, nos va a abrir el buscador de exámenes, en donde voy a poner un hemograma, por ejemplo, hemograma completo. Y fíjense que ahora lo que puedo hacer es simplemente guardar y con esto cerrar la solicitud del examen, o puedo guardar y añadir otro. Entonces me vuelve a abrir el buscador de examen. Voy a poner colesterol, ok. Y ahora puedo lo mismo, guardar y añadir otro, o simplemente guardar y ya veo en la lista los 2 exámenes que le estoy haciendo en la receta. Esto también van a tener la opción de acceder a una lista de rutina de exámenes
que se van a construir y armar también de acuerdo a las distintas especialidades, en donde, por ejemplo, se pueden armar rutinas para no sé, se me ocurre un politraumatismo, pongo cualquier ejemplo, ¿no? En donde uno directamente, un dolor abdominal que siempre se pida lo mismo, o por ejemplo en endocrinología, si siempre se pide la misma batería de estudios para cierto grupo de pacientes, ya se puede armar ese combo de estudios para que no tengan que elegirlos uno a uno. Una vez que terminan de enlistar todos los procedimientos y los exámenes que quieren indicar al paciente, liberan esto y con esto generan la receta que se puede imprimir o generar un PDF para compartir con el paciente. Lo interesante de esto, más allá que obviamente queda el registro de la solicitud del estudio, es que luego cuando este paciente, si se va a ejecutar adentro del hospital esta solicitud, se puede identificar desde la admisión a través de la ejecución de procedimientos, se puede ejecutar esta solicitud de estudios sin tener que volverlo a cargar y cae directamente en la lista de trabajo si es que este paciente se lo ejecuta adentro del hospital. Bueno, voy a volver, fíjense ahora, volviendo a lo que les había explicado hace un momento, en donde tengo que tratar de usar siempre el menú adentro de TASI para poder retroceder o avanzar en las distintas opciones. Y acá se me ocultó el menú de la izquierda. La forma que tengo de retroceder es cerrando la pestaña que se me acaba de abrir, que dice Expediente Solicitud de Estudios. Si yo hago clic sobre esta pestañita, me va a abrir el menú anterior, ¿sí? Que estaba oculto. Bueno, voy a continuar con los otros puntos del menú. Los otros son un poquito más rápidos. Acá tenemos las indicaciones del paciente. En las indicaciones generales no son nada más que eso. A través del botón añadir nos va a ofrecer un campo de texto libre. En principio siempre nos va a ofrecer los textos estándares de la institución. Acá se van a incorporar plantillas de texto para que puedan trabajar con las indicaciones generales, con las evoluciones médicas. En todas las secciones en donde tengan que ingresar texto libre, TASI les va a ofrecer plantillas de texto que van a ser cargadas por el mismo hospital. En este caso vemos que no tenemos ninguna plantilla de texto cargada, así que por eso tenemos el campo en gris. Eventualmente nos va a ofrecer la lista. Voy a dar cancelar y voy a agregar texto libre nada más. Una vez que termino de agregar la indicación, voy a guardar y liberar. Muy bien. Y con esto también podríamos generar un PDF o imprimir para enviarlo al paciente. Esto automáticamente se va a generar el PDF para mandarlo a una impresora o para poder guardarlo y compartirlo. Para poder volver nuevamente, como dijimos, a través de la pestañita haciendo clic, volvemos al menú anterior. Y acá vamos a ver la indicación que le acabamos de realizar al paciente, ¿sí? El registro de la indicación. Ahora vamos a ver lo que es el resumen electrónico del paciente. El resumen electrónico del paciente es eso, es una sola página en donde vemos todo lo que tiene ingresado nuestro paciente. Fíjense que son cajitas con títulos, que son los mismos títulos que vimos previamente. Acá vemos la alergia que le cargamos, acá tenemos el antecedente patológico que le cargamos, que era la diabetes. Acá está el diagnóstico que le acabamos de ingresar en esta atención. Y así vamos a ir viendo, este paciente justo no tiene mucha información cargada, pero vamos a ir viendo todas las evoluciones o las indicaciones que se le hicieron a este paciente adentro de estos módulos, ¿sí? Y después tenemos en esta sección superior lo que se llama la línea de tiempo. La desplegamos con las flechitas en el margen derecho. Haciendo clic aquí, vamos a desplegar la línea de tiempo con el botón filtrar. El sistema nos tiene que realizar, este paciente justo no tiene mucha información, lamentablemente, pero el paciente acá nos va a generar distintos puntitos como estos chiquititos que vemos acá arriba, nos va a ir generando los puntos con la información del paciente que fue cargada a lo largo de todos sus pasos por el hospital. Bien, vamos a cerrar la pestaña de resumen electrónico y vamos a volver a nuestro menú principal, en donde vamos a entrar a la sección de las notas clínicas. Las notas clínicas son las evoluciones médicas, acá, o médicas o profesionales, o quien necesite o requiera cargar cualquier tipo de texto adentro de la historia clínica de nuestro paciente, va a venir a la sección de notas clínicas. Y a través del botón añadir, lo primero que nos va a ofrecer el sistema
es que elijamos qué tipo de nota clínica vamos a cargar, ¿sí? Esto es a modo simplemente de ejemplo. Este usuario está configurado con la especialidad de clínica médica y de acuerdo a la especialidad que tenga el profesional o la persona que esté logueada, va a ofrecer distintos tipos de notas clínicas. En este caso yo tengo desbloqueadas muchas. La idea es que obviamente cada uno vea su tipo de nota clínica, para poder diferenciar también la información que estamos cargando como texto libre, en donde yo puedo tener como clínico médico una evolución médica, un tipo de nota clínica de evolución médica, un tipo de nota clínica de indicaciones generales, un tipo de nota clínica que diga, por ejemplo, no sé, cuidados paliativos, como dice acá, un tipo de nota clínica que diga endoscopía, enfermería con cuidados paliativos. Hay muchísimas tipos de notas clínicas con las que podemos trabajar. Para poder después identificar la información o cuando el paciente tiene muchas evoluciones, poder encontrar las evoluciones porque están ordenadas a través de los tipos de notas clínicas o de tipos de evolución. Con esto mismo también el sistema nos puede ofrecer distintos textos de rutina o plantillas de texto que podemos incorporar adentro de TASI. Por ejemplo, yo voy a poner cualquier cosa, supongamos que es información, un ingreso de pedido judicial, voy a elegir ese texto de rutina y le voy a poner OK. Y el sistema lo que va a hacer es redactarme esa plantilla de texto, incorporarla automáticamente, pudiendo yo a través de esto, obviamente, editarla, agregar más información, borrar lo que requiero. ¿Sí? Fíjense que esto es una plantilla de texto que ya nos pasó el departamento de judiciales, en donde quieren que sea este el texto fijo que esté disponible cuando hay un ingreso de pedido judicial. Entonces, cada vez que llega un paciente con un ingreso de pedido judicial, se incorpora este texto de rutina y se completa la información que se requiere. Acá me cargo automáticamente el nombre del paciente, me cargo la fecha, ¿sí? Y bueno, el resto es a completar. Una vez que nosotros terminamos del contenido de nuestra nota clínica, guardamos y siempre liberamos la información para poder dejarla como un dato definitivo. Recuerden que siempre, volviendo al tema de liberar, podemos inactivar los registros o eliminarlos, ¿sí? En caso que nos hayamos equivocado, podemos inactivar este registro, nos pide siempre una justificación, no lo voy a inactivar en este momento, así nos queda para el histórico. Lo puedo inactivar con una justificación y después obviamente lo podría añadir, eliminar si el registro fuera provisorio todavía, ¿sí? Bien, voy a retroceder a través de la pestañita, como hacemos siempre. Y ahora vamos a ir a la opción de recetas. Y fíjense que recetas trabaja de la misma manera que las notas clínicas. En las recetas primero siempre nos va a mostrar las alertas de seguridad del paciente por si tiene algún tipo de alergia o reacción adversa a algún tipo de medicamento o algún antecedente patológico relevante para la indicación de medicamentos. Simplemente me muestra. Si yo puedo continuar cerrando esta ventana simplemente y voy a añadir las recetas. Y acá lo mismo, TASI siempre nos va a ofrecer facilitadores, que estos se trabajan directamente, los trabaja el hospital, las distintas áreas después van a haber canales para poder trabajar estos facilitadores, en donde nosotros ya tenemos acá como cargados como ejemplo, una lista, por ejemplo, de analgésicos. Entonces yo al paciente le quiero dar dipirona, haciendo doble clic sobre el analgésico, y le voy a dar un antibiótico. Siempre en TASI recuerden que todo trabaja a modo de árbol. Si yo hago clic sobre la flechita, me va a ofrecer la lista de antibióticos que tengo disponibles. Voy a darle acitromicina. Haciendo doble clic sobre la acitromicina, la cargo en el bloque derecho, que es en donde se me va a ir construyendo la receta, ¿sí? Y si lo quiero quitar, de la misma manera, haciendo doble clic y vuelve a la cajita de la izquierda, porque no le quiero dar dipirona. Voy a cambiar el analgésico por ibuprofeno 400. Una vez que tengo hecha mi receta, voy a dar OK, y fíjense que el sistema lo que hace es insertarme un texto con una indicación médica de esta receta previamente estructurada, que por supuesto también la puedo editar y decir que no quiero que tome 500, quiero que tome 600, y no cada 24 horas, sino que lo tome cada 12, ¿sí? Y puedo agregar más información, todo lo que requiera, etcétera, etcétera. Una vez que lo finalizo, lo guardo y lo libero. De esta manera,
creamos una receta para el paciente que se puede imprimir y entregar para que pueda tramitar su medicación. Para retroceder, como siempre, hacemos clic en la pestañita de recetas. Y ahora tenemos dos opciones, de las que no me voy a detener demasiado, que son resultados de laboratorio y resultados de exámenes. Sepan que el laboratorio va a estar integrado a TASI durante esta implementación. Así que una vez que se ejecuten los resultados de laboratorio del paciente dentro del hospital, los van a ver los resultados y el informe en el margen derecho y los exámenes a la izquierda en orden cronológico. Lo mismo con los resultados de exámenes. Los resultados de exámenes o los informes se van a realizar dentro de TASI, con lo cual una vez que el área ejecutora de este informe finalice el informe, lo firme y lo confirme, ese informe automáticamente se visualiza dentro de la historia clínica del paciente. Las imágenes, en principio, no están integradas hasta la próxima etapa de implementación, en donde va a estar incorporado el visualizador de imágenes. Vamos a depender que el área algunas imágenes adjunte los que puedan adjuntarlas. En todo caso, igualmente, lo que sí se va a ver es el informe de ese estudio. Bueno, volviendo al menú anterior, vamos a ir a la pestaña de certificados. Los certificados médicos funcionan igual que todas las áreas en donde se ingresan los textos en TASI. De acuerdo a mi especialidad, que en este caso tengo cargada clínica médica, me va a ofrecer los certificados disponibles. Acá hay uno de ejemplo, que es un certificado de días de ausencia. Voy a decir que es por 3 días. Y el sistema lo que va a hacer es insertar el texto, como venimos viendo desde hoy, ¿sí? Que están semiestructurados y configurados en TASI, en donde dice que es un certificado médico, que notifica que el paciente prueba sistemas, que es el paciente en el que le estamos cargando el certificado, concurrió a la unidad médica en donde se verificó la imposibilidad de trabajar por 3 días a partir de la fecha, firma del médico y la fecha. Esto es un ejemplo que hicimos nosotros, que es cómo puede funcionar las plantillas de certificados médicos a cualquier nivel, ¿sí? Para los certificados que se requieran. Una vez que finalizamos, como siempre, guardamos y liberamos, y esto se va a transformar en un PDF para poder imprimir y entregar al paciente, ¿sí? Volviendo al expediente clínico, vamos a ver la pestaña de atenciones. La pestaña de atenciones también es solo para visualizar. Fíjense que vamos a ver en una lista solamente las fechas de entrada del paciente, el médico que le atendió, cuál fue el diagnóstico que le pusieron y en qué contexto fue esa atención, si fue ambulatoria, si fue una urgencia o fue una internación, si tuvo algún tipo de procedimiento, y así sucesivamente, ¿sí? Se van a enlistar, es simplemente informativa esta pestaña. Los consentimientos, sepan que tienen esta opción también para algunas áreas o algunos sectores que requieran consentimientos. Los consentimientos van a estar incorporados en TASI por especialidad. ¿Sí? De acuerdo a la especialidad del profesional, nos va a ofrecer la lista de consentimientos. Sepan que lo pueden cargar en este contexto. Una vez que ustedes eligen el consentimiento, pasa lo que venimos viendo hasta el momento. Ese texto se inserta acá en este campo, pudiendo, obviamente, con todos los datos filiatorios del paciente que tengan que llevar ese consentimiento, pudiendo agregar más información si se requiere. Y una vez que se guarda, ese consentimiento se puede imprimir y el paciente ya se puede ir a su casa con el consentimiento informado en caso que, por ejemplo, tenga una cirugía programada, ¿sí? Lo voy a cancelar. Voy a volver a la pestaña anterior. Y bueno, por último tenemos las otras opciones no vienen al caso, no van a estar disponibles. Vamos a ver únicamente la pestaña Accesos Web. Esto lo mismo que la explicación anterior. En la pestaña Accesos Web es un facilitador para incorporar direcciones o URL de páginas web que se utilicen en el contexto de la atención. Puede ser, por ejemplo, el acceso, nosotros pusimos el acceso a los percentiles de la OMS, haciendo clic en acceder, lo que hace es abrir en una ventana emergente la pestaña la dirección web que nosotros guardamos como acceso web. Esto puede ser, por ejemplo, un vademecum o cualquier página que se consulte, y también funciona por especialidad o por perfil de usuario. Así que podría ser, por ejemplo, que pediatría solamente vea los percentiles y que, no sé, el área de farmacología clínica tenga acceso a los distintos vademecums o las páginas que utilicen para consultas, simplemente a saber. Bien, una vez que nosotros finalizamos la atención de este paciente, para retroceder o volver a nuestra lista de espera, vamos a hacer clic sobre la agenda de consultas. Vamos a volver
a ver nuestra lista de trabajo, ¿sí? En donde vimos la lista de nuestros pacientes, y fíjense que en este caso está en estado consulta, y a través del botón derecho del mouse vamos a cambiar el estatus a atendido, ¿sí? Y con esto tenemos nuestro paciente atendido. Bien, recuerdan ahora que cuando vimos al principio en la pantalla principal teníamos abierta la agenda de consultas. Bueno, yo podría, a través del menú principal, que son estos 3 puntitos de la izquierda, sin cerrar el expediente clínico, por ejemplo, hacer clic aquí en la pestaña de funciones, ingresar a la opción Agenda de consultas y tener las 2 pestañas abiertas, porque por más que esta agenda de consultas que vemos adentro de la historia clínica es una parte chiquita de esta agenda de acá, aguarden un momento. Muy bien, fíjense que acá tenemos nuestro paciente y acá estamos viendo el mismo paciente, es la misma agenda. Hay un montón de cosas que yo puedo hacer acá que en la otra no, ¿sí? Esto es simplemente a modo de atención. En la agenda de consultas, si yo quisiera, podría irme a el 18, por ejemplo, 17, filtro en la fecha, voy a ver todos los días disponibles. Fíjense que acá tenemos un paciente con un turno, que además está en defunción, se ve que tuvo un alta por defunción. Esto siempre es de prueba, recuerden. Y yo voy a agendar un turno para un paciente a las 8:30, programar horario. Quiero que a las 8:30 este paciente que acabamos de atender tenga un horario, un turno, perdón. Entonces, haciendo clic en programar horario, me va a abrir primero el buscador de personas. Y acá viene al caso lo que habíamos aprendido al principio, que cómo puedo ubicar al paciente. Si tengo el DNI o el nombre, fabuloso. Pero en este caso, por ejemplo, que es para el paciente que tengo enfrente, entonces me conviene ir a pacientes recientes, porque es el último que tuvo ingreso en el sistema, ¿sí? Es la última fecha de acceso que tengo acá. Con esto, simplemente vengo a pacientes recientes, elijo el paciente que estoy atendiendo, paciente de sistema pruebas, me abre el registro de personas. Fíjense cómo se me va abriendo un camino acá arriba de pestañas, ¿sí? Acá me abre el registro del paciente para confirmar que sean los datos del filiatorio, es el paciente correcto. Como sé que es el paciente correcto, cierro esta pestaña y con esto vuelvo a la agenda de consultas, en donde estoy diciendo que para la agenda de consultas, este es el nombre de mi agenda, para la fecha del 17/2 a las 8:30, le voy a dar un turno a este paciente, ¿sí? Y con esto guardo y le generamos un turno al paciente para esa fecha, ¿sí? Y supongamos que voy a ir a la fecha de hoy, con filtrar, esta es la fecha de hoy, yo estoy viendo ahora el día 13, acá me dice cuántos horarios tengo libres, cuántos ocupados, solamente uno. Podría, con el botón derecho, generar un horario especial, ¿sí? O un paciente, por ejemplo, para la gente que trabaja con demanda espontánea. Voy a decir que, bueno, después de este paciente que entró por un turno, tengo un horario especial para otro paciente. Lo que sí tengan en cuenta es que el paciente debe estar empadronado, ya que no todas las áreas van a poder empadronar por definición del hospital, y si alguno lo requiere empadronar, tiene que comunicarse con el área de sistemas para incorporar esa opción. En este caso voy a decir que el horario especial es ahora, voy a buscar al paciente, voy a usar los pacientes recientes simplemente porque para una cuestión de facilidad, voy a decir que es el paciente prueba sistemas, vamos a elegir el mismo paciente, me abre de nuevo para confirmar que es la persona correcta, esto simplemente lo cierro. Una vez que me carga el paciente y tengo la hora, voy a decir que es una duración, va a tener 10 minutos la consulta, y lo guardo. Le puedo agregar un motivo, y con esto le genero un horario especial. Fíjense que ahí me abre ahora la programación del turno, me levanta automáticamente la agenda, la hora 9:47 con una duración de 10 minutos para este paciente. Lo guardo. Y fíjense cómo me marca el estado
del paciente programada con un horario especial. El de arriba está tendido, ¿sí? Y esos son los estados que se pueden manejar dentro de nuestra agenda, ¿sí? Bien, en principio eso es el proceso de atención. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a volver a la pantalla principal. Bueno, voy a leer las preguntitas que fueron compartiendo, ¿sí? Bueno, toda la información previa del paciente que está en el sistema actual, ¿vamos a poder verla en TASI? Sí, la información va a estar incorporada en TASI, tanto de la historia clínica de SIGAP como la historia clínica de archivo, ¿sí? O sea, la historia clínica que se está digitalizando. La primera que van a ver es la de SIGAP, va a estar incorporada. Voy a compartir un momento la pantalla nada más para que poder mostrarles cómo la van a visualizar. En el expediente clínico del paciente, cuando estén adentro del paciente, el paciente, por ejemplo, prueba sistemas, a través del botón derecho del mouse, con la opción reporte, van a poder visualizar la historia clínica de SIGAP, ¿sí? Bien, ¿qué ítems son estrictamente obligatorios para que se guarde la consulta? Ítems obligatorios para que se guarde la consulta es el motivo de atención, el diagnóstico, sí o sí, y una indicación, las indicaciones generales. No, perdón, una nota clínica. Motivo de atención, diagnóstico y nota clínica. Son las tres cosas que hay que incorporar obligatoriamente en un contexto de atención ambulatoria. ¿El usuario y contraseña para ingresar sigue siendo el mismo que venimos utilizando hasta ahora? El usuario entiendo que va a ser el mismo que utilizan en SIGAP, creo que es el DNI de ustedes. No obstante, eso lo maneja el área de TI del hospital, ¿sí? Se los va a estar pasando la gente de sistema, seguramente les van a dar una clave genérica en principio para que ustedes después creen la propia. A ver, ¿qué más tenemos? No, bueno, tenemos esas tres consultas nada más por ahora. ¿Alguien tiene alguna otra consulta al respecto? Les voy a pedir que la compartan en el chat, por favor. Así las podemos responder y compartir entre todos. Esta capacitación se va a repetir, hay otra en un rato y mañana también de nuevo, así que si alguien más quiere participar es bienvenido. También se va a subir y compartir este video de los videos anteriores en la página del hospital y también tienen acceso a todo lo que son los instructivos escritos y algunos videos también de cómo es el funcionamiento de la aplicación. ¿Sí? Así que bueno, ya si no tienen más consultas, les agradezco a todos por la participación y nos estamos viendo seguramente el 15 por allá. ¿Cómo habilitamos las agendas grupales? La habilitación de agendas se las trabaja la coordinación, entre la coordinación y la gente de TI, ¿sí? Todo lo que es el trabajo de agendas lo están haciendo ellos, los habilitan por perfil y por usuario, entiendo que están haciendo, se hizo un relevamiento de cómo era en SIGAP y eso se está reproduciendo en TASI. No van a haber diferencias o no deberían haberlas, ¿sí? Cómo tienen administradas las agendas. En todo caso, les sugiero que lo consulten con la Cordi, ¿sí? Así que bueno, los que no tengan más consultas, les agradezco la participación y bueno, cualquier cosa, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.